Entonces, voy a poner por acá. Vamos a hablar en capítulo 8 de Juan. Hay una historia fascinante que es la historia de la mujer adúltera que es presentada delante de Yeshua. Esta narrativa solamente está acá y vamos a mirarlo un poquitico. Algunas personas, dentro de los eruditos, hay cierta controversia porque algunos consideran que este relato no es cierto, dado que en los primeros códices no está puesto, sino que fue puesto en los códices posteriores. Pero yo personalmente considero que sí fue una historia real, por lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces Juan capítulo 8, verso 3 y verso 4 dice: los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Todos hemos visto películas, series de esta narrativa que realmente es muy bonita, realmente nos ministra. Entonces, la gente normalmente piensa que lapidar era una cosa simplemente tome una piedra y láncela. Si a mí me parece que la persona hizo algo malo, eso no es así en Israel. En Israel hay todo un protocolo para realizar una sentencia de culpabilidad o de inocencia. Existía un cuerpo judicial, ¿ok? Y existían lugares específicos donde se realizaban estas sentencias, ¿ok? En el templo es donde se realizaban este tipo de sentencias, se llamaba el Beit Din. Habían tres tipos, había uno de 71, que es conocido como el Sanedrín, había uno de 21 y había uno de 3. 3 lugares donde se realizaban juicios, sea de 71, de 21 o de 3, dependiendo de la gravedad de la situación allá en el templo, y habían 3 lugares específicos donde se debía realizar este tipo de sentencias. Si alguien era culpable o acusado de algo, era presentado en estos lugares y se realizaba todo un juicio, ¿ok? Eso no era de que simplemente usted vio a alguien por allá robando y le lanza la piedra porque lo vio robando. No, usted tiene que tomar a esa persona, ¿sí? Ir a hacer una acusación formal delante de las autoridades, es decir, esa persona está robando, hay que tomarla presa, llevarla y realizar todo un procedimiento. Entonces, ¿dónde vemos ese procedimiento? A grosso modo, porque es un tema muy extenso, pero a grosso modo. Entonces, Deuteronomio capítulo 17, verso 8 y 9 dice: cuando alguna cosa fuese difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otro, entre una clase de derecho legal y otro, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai escoge. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días y les preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. Entonces, si en una ciudad lejana a Jerusalén había una situación muy complicada porque cada ciudad, cada tribu tenía pues sus gobernantes, ¿cierto? Sus príncipes, sus nazir. Si había una situación complicada, él ni siquiera debía tomar mano propia, sino que él inclusive iba y hablaba con el Sanedrín. Entonces estamos viendo aquí que ahí hay un proceso. No es simplemente yo pienso y lanzo la piedra. O pienso y simplemente espada. No, la cosa no es así. ¿Ok? Entonces se debe acudir al cuerpo judicial y se presenta el caso en cuestión. ¿Ok? Ahora, lo otro es que el acusado debe ser presentado ante los jueces y escuchar la versión de sus hechos. Aquí en Juan 7:51 inclusive lo dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Ellos sabían que había que escuchar la versión del acusado. Deuteronomio 19, 16, 17, cuando tenemos dos personas y hay una persona acusada del otro acusador y este es un testigo falso. Entonces dice, 16 de capítulo 19 de Deuteronomio: cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes son las dos personas involucradas, el acusado y el acusador, se presentará delante del Señor y delante de los Kohanim y los jueces que hubiesen aquellos días. O sea,
se presenta el acusado y se presenta el acusador. ¿Listo? Deuteronomio 17, verso 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Se necesitan mínimo 2 personas que validen la versión de los hechos para poder determinar si esa persona es culpable o es inocente. Si no hay testigos, no hay caso. Si hay un solo testigo, no hay caso. ¿Por qué? Porque ese único testigo puede ser un testigo falso. Entonces se necesitan por lo menos 2 personas y escucharlos por aparte. Y si las 2 versiones están alineadas, ok. Pero si este dice una cosa y el otro dice otra cosa, no se puede hacer una sentencia. Entonces estamos viendo que aquí no es una cosa como tan informal. Cuando le dicen a uno, no, es que usted está guardando la ley, entonces, ¿usted por qué no lanza la piedra y la pidan personas? Porque es que nosotros no somos jueces para determinar quién es culpable, ¿cierto? Eso es falta de conocimiento de las escrituras. ¿Listo? Deuteronomio 17:7 dice, la mano de los testigos caerá primero sobre el acusado, sobre el que ha sido declarado culpable, para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitará el mal en medio de ti. Los 2 o 3 testigos o 5 testigos, después de que el cuerpo judicial determina culpable a la persona, esas 5 personas que fueron testigos son los primeros en lanzar la piedra. Entonces, esa persona tiene que estar segura de lo que está diciendo, porque sobre él va a recaer la responsabilidad. Eso no es una cosa, si usted es un testigo falso, ¿qué es lo que le pasa al testigo falso? Si se dan cuenta de que la persona dio un testimonio falso. Deuteronomio capítulo 19, verso 18. Y los jueces inquirirán bien. O sea, los jueces van a escuchar todas las versiones, la versión del acusado, la versión del acusador, o de los 2 o de los 3, ¿cierto? Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resulta falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como el que acusó pensó hacer a su hermano. O sea que si yo quiero que a esa persona la piden y yo soy un testigo falso y se determina que yo soy un testigo falso, entonces ya la condenas hacia mí. Entonces esa persona, cuando toma una piedra y el cuerpo judicial dice sentencia, debe morir, entonces ahí sí yo puedo lanzar la piedra y soy responsable. Si después se dan cuenta de que yo fui un testigo falso, entonces sobre mí recaerá esa culpa. Entonces es un tema serio. Aquí estamos viendo a grosso modo de que eso no es una cosa de simplemente ir lanzando piedra por lanzar piedra. Eso es una desfachatez decir eso. Y es un tema mucho más extenso, pero no lo quiero alargar. Por lo menos aquí les estoy entregando parte de lo que es eso. Entonces, se cumplió ese protocolo con la mujer hallada en el acto mismo del adulterio. Ahí dice Juan capítulo 8, verso 5. En la Torá, Moshe nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Vean la pregunta que le hacen al Mesías. Ahora, realmente la Torá ordena lapidar a una mujer en estado de adulterio. ¿Qué dice la Torá? ¿Cierto? Entonces, Levítico 20:30 dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tal hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Para ser ejecutados, ¿qué se necesita? Un juicio, ¿ok? Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo lapidarás a Israel, limpiarás, perdón, a Israel de semejante maldad. ¿Quién determina eso? El cuerpo judicial rabínico o el cuerpo judicial llamado Sanedrín, sea el de los 71, o sea el de los 21, o sea el de los 3, no nosotros, las autoridades son las que determinan eso. Como pasa en todos los países, ¿quién da una sentencia de inocencia o de culpabilidad? Un juez, no nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo considero que fue un caso, una ilegalidad lo que se hizo ahí? ¿Y por qué Yeshua realmente hizo las cosas conforme a la Torá? Entonces,
Juan capítulo 8, verso 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer y el hombre. Bueno, no, primero, le trajeron a Yeshua. ¿Y es que acaso Yeshua hace parte del Sanedrín? ¿Hace parte de los 71 o de los 21 o de los 3? ¿Por qué ellos le traen a Yeshua? Es como si usted está en un parque y llegan 5 policías con un asesino y le dicen, vea, encontramos al hombre con el arma en la mano disparándole a otra persona. Y usted va a decir, ¿y yo qué tengo que ver ahí? ¿Por qué no le entrega a la persona a las autoridades? ¿Por qué me la está trayendo a mí? Si Yeshua, pero ellos, ¿por qué estaban haciendo eso? Porque querían buscar una razón que les diera a ellos que él se estaba rebelando en contra de las autoridades. Y él acusaba a las autoridades de corruptos, pero él no iba a pasar por encima de ellos, porque él mismo quebranta la Torá. Él no iba a quebrantar la Torá. Él mismo, a la otra le dijeron, maestro, debemos tributar al César. Donde él se ponga a decir, no deben tributar, entonces sí ve, César, él está en contra de usted. Tómelo y ejecútelo. Él les dijo, al César dele lo que es del César, lo que le pertenece a él como autoridad, y al Eterno dele lo que le pertenece al Eterno como autoridad de Israel. ¿Cierto? Ellos buscaban alguna razón para decir, él se está rebelando en contra de las autoridades. Entonces le traen, pero él dice, ¿yo qué tengo que ver en esa situación? Y después dice, le trajeron una mujer. Bueno, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre en esta ecuación? Si hay un adulterio, todos sabemos acá, que se necesita un hombre y una mujer para que haya adulterio. Si solo hay un hombre o solo hay una mujer, ahí no hay adulterio. Ahí hay o pornografía, o hay masturbación, lo que sea. Pero adulterio, hablar de un acto mismo de adulterio, entonces, ¿dónde está la mujer? Ahí. ¿Y dónde está el hombre? Y si ellos vieron, porque dice que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, ¿y dónde está el hombre? ¿Cierto? Y dice, le trajeron a la mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio de la multitud. En medio de la multitud. Pero si existe un Beit Din, un lugar donde se hace un juicio. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto ahí? Primero, Juan 7.1 dice, no, Juan 7.2 dice, estaba cerca de la fiesta de los tabernáculos, dice aquí la Biblia, estaba cerca de Sucot y él se fue a la fiesta de Sucot. Y dice aquí el verso 2 de capítulo 8, y por la mañana volvió al templo, o sea, estamos en plena fiesta de Sucot, dentro del templo, y allí él estaba enseñándole a algunas personas la Torá en plena fiesta. Le traen una mujer al templo. ¿En qué parte él estaba? No lo dice. No lo dice. O en el atrio de las mujeres, ¿cierto? O estaba en el 500 por 500, yo no lo sé. Pero él estaba allí enseñando la Torá. Y le traen en medio de la multitud. O sea que no fue todo el pueblo el que le trajo, porque el pueblo ya estaba ahí estudiando la Torá. Fueron unas personas, dice, los escribas y los fariseos le llevan una mujer. Ellos sabían dónde tenía que ir esta mujer, junto con el hombre. Debían ser primero tomados presos, después reunir el Sanedrín en el Beit Din, en la casa del juicio, llamar a los dos acusados. Ellos dan la versión de sus hechos. Después se presentan 2 o 3 o 5 o 10 testigos y después se toma una determinación. Todos votan. Si usted va a votar a favor de la persona porque es inocente, usted saca una piedrecita blanca. Y todos ponían la piedrecita blanca, los que decían que era inocente. Los que consideraban que era culpable, entonces tomaban una piedrecita negra y ponían la piedrecita negra. Y se contaban las piedras blancas y las negras. Y si eran más las blancas que las negras, entonces declarados inocentes. Si eran más negras que las blancas, se declaraba culpable y ahí sí venía una ejecución. No antes, no. Aquí están unos hombres trayendo una mujer sola en medio del
de alguna parte del templo, diciéndole al Mesías, sin tener la autoridad de hacer este tipo de juicios, que qué pensaba, y le dicen, maestro, la Torá no lo ordena, pero él sabía lo que había detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, Juan capítulo 8, verso 7, y como insistían en preguntarle, porque él no les estaba prestando atención, o sea, Señor, ¿qué piensas? Y él callado, ¿usted qué opina? O sea, ellos estaban buscando alguna manera de qué pegarse para poderlo declarar en rebelión. Entonces, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Toca un punto neurálgico. ¿Por qué? Porque el testigo es el que lanza primero la piedra. Lo vimos en Deuteronomio 17:7. Los testigos son los primeros en lanzar la piedra. Ah, ok, ustedes la vieron. Ok, ¿ustedes qué hacían allá? ¿Ustedes qué estaban viendo? ¿Qué había en sus corazones? Pero él sabía la intención de sus corazones. Porque vean lo que dice capítulo 8, verso 9 de Juan. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Ahí no es un asunto de edad. Eso no es un asunto de edad. Ahí la palabra viejo, que dice aquí la Reina Valera, ahí la palabra en el griego es presbítero, que es una persona de autoridad, no necesariamente una persona de mucha edad. Entonces empezaron a salir en nivel de rangos, el que tenía más autoridad al que tenía menos autoridad. Los primeros que soltaron las piedras fueron los que pues tenían autoridad o eran personas de autoridad dentro de Israel. Ahora, ¿qué nos dice Isaías capítulo 5? Isaías capítulo 5. No, Isaías capítulo 1, verso 6 dice, desde la planta del pie, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿De qué está hablando? ¿Cómo así que desde la cabeza a los pies? ¿Quiénes son estos? Todo Israel, diría alguien. Pues vamos a Isaías capítulo 9, verso 15 y verso 16 y veremos quiénes son esta cabeza y esta parte alta y esta parte baja. Dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. Pero los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. ¿De qué está hablando ahí? Verso 16 y verso 15 y 16. Estos líderes eran como una llaga, totalmente podrida, totalmente corrompida. ¿Qué dice Isaías capítulo 5? Verso 1. Ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. El Eterno hablándole a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despredajado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres amargas. Verso 7. Ciertamente la viña de Adonai de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Esperaba justicia social de parte del liderazgo, de parte de estos líderes, de estos ancianos. ¿Y qué halló? Solo una llaga podrida llena de corrupción. Entonces, estas personas no tienen autoridad ni legal, porque hicieron algo que no era legal bajo la Torá, ni moral para ejecutar una sentencia. Ellos no podían lanzar la piedra. Ellos sabían que si lanzaban la piedra, estaban en serios aprietos, porque ellos estaban ejecutando algo que la Torá no se los iba a permitir. Y sus corazones les estaba diciendo, ¿y usted con qué autoridad va a lanzar la piedra si usted también ha hecho cosas? ¿Cierto? Por eso empezaron a soltar las piedras, porque ellos sabían que ellos eran personas totalmente corrompidas. Jeremías 17:13 dice, oh Señor, tú eres la esperanza de Israel.
Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en la tierra por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. ¿Y qué estaba haciendo Yeshua? Él estaba enseñando. Cuando empiezan estas personas a hablarle, él empieza a escribir en el piso, escribir en el polvo de ahí donde él estaba. Eso era una señal de que él sabía que estas personas se habían alejado del todo. Pero no está hablando de todo Israel. Está hablando de aquellos líderes corruptos que solo buscaban una manera, una triquiñuela para acusar a Yeshua. Yeshua sabía, por lo que había hecho el liderazgo con esta mujer, que el liderazgo, valga la redundancia, estaba corrompido y lejos del Eterno. Jeremías 17, vamos a leerlo nuevamente. Hay una parte específica, Jeremías 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En el mismo capítulo que les acabo de leer de la escritura en tierra, en el mismo capítulo está este famoso texto de que él es el que escudriña y pesa los corazones. Él sabía lo que había en estos hombres. Él pesaba y escudriñaba el corazón. Entonces les dijo, bueno, ok, lancen la piedra. Ellos sabían, él sabía y ellos sabían que no podían lanzar la piedra. Entonces, ¿qué significa escribió en tierra? Significa, lo que dice aquí en Jeremías 17, significa que serán relegados al olvido, serán sepultados. Eso es una cosa muy fuerte, porque se alejaron del Eterno. ¿Qué le esperaba a estas personas? Estas personas estaban lejos del Eterno, y así querían venir a acusar a una mujer de adulterio, y no traen al hombre. Qué conveniente, ¿cierto? Pero ¿qué había pasado en ellos, en sus vidas, en sus corazones? ¿Qué guardaban ellos? Y esto se contrasta con las personas que confían o buscan de Hashem. En el mismo capítulo 17 de Jeremías, verso 7. Bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Yod-Kei Vав-Kei, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Salmo capítulo 1. Bendito la persona que no se sienta en la silla de escarnecedores, ni se sienta en consejo de reunión de malvados. Esa persona es como un árbol junto a corriente de aguas. O sea que estamos hablando de una persona íntegra versus una persona que para nada se integra y que ya se alejó del Eterno hace mucho tiempo. ¿Qué genera eso? Las personas serán dadas al olvido. Como cuando usted escribe en tierra algo y el viento hace que esa arena se vaya lejos y nada quedó de lo que estaba escrito allí. Entonces, familia, estas personas tuvieron que soltar las piedras hasta que quedó esta mujer allí sola. Llega Yeshua y le dice, yo no te condeno. ¿Hay alguien que te condene? No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque no tenían al hombre. Los testigos se habían ido porque posiblemente eran falsos testigos y su conciencia los regañaba, no les permitía avanzar. Entonces él les dice a esta mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Con eso termina esa historia. No peques más, no cometas más infracciones a la Torá. Entonces, familia, espero que haya sido edificación para sus vidas, que tengan un resto de Shabbat muy bendecido. Muchas gracias.